Grabo este video en son de una completa inseguridad de todo. De que el audio se trabe, que se desincronice con el video, con la cámara, que es mi celular, a espaldas, que ojalá no deje de grabar nunca. eh, y a sabiendas de que quería que este video sea completamente distinto. Les quiero compartir el boceto que tenía en mi cabeza respecto a este video, que era básicamente este mismo formato, quizá el ángulo un poco más de acá, un poco más cercano, apuntando un poco más para allá, mientras la luna salía o caía. Y que durante todo el traslado de este video, la luna esté presente y sea un elemento más del entorno. Lamentablemente, me terminé dando cuenta de que estamos en una época del año en la que la luna no se asoma por mi ventana, y idealmente quería que sea la luna llena. Resulta que esperarla una vez al mes, y en caso de que esté nublado o cualquier cosa, tenía que esperar el siguiente mes. La cuestión es que quería que en definitiva este video sea distinto, del mismo modo en que Majora's Mask es un juego distinto, del modo total que tiene de decir cualquier cosa y la capacidad que tiene para no sacarte del enfoque nunca, de la situación constante de que la luna viene hacia la Tierra y que no tenemos nada que hacer al respecto más que intentar vivir en el medio. Este desarrollo lo quiero hacer más largo y ojalá que tenga tantas cosas para decir respecto a este juego, porque no sé de qué otra forma puedo rendirle el tributo necesario. Al mismo tiempo me es más cómodo este formato, no estar mirando a la cámara, estar chequeando que esté todo grabando, eh, que porque quizá estoy un poco más acostumbrado a la radio, pero la cuestión no es esta. Quiero arrancar a hablar y no sé por dónde. Es 2026, tengo 20 años, nacido en 2005, en noviembre de 2005. Y es para mí todo un descubrimiento haber empezado a jugar Zelda a esta edad. Mi recorrido gamer y mi recorrido en sí con Nintendo lo tengo bastante presente. Eh, ya que, bueno, yo de chico tuve la PlayStation 2. Terminando la primaria, arrancando la secundaria, me empiezo a interesar por los juegos y recuerdo con muchísimo cariño el Kirby and the Amazing Mirror como una primera entrada a Nintendo, además del Super Mario Bros. 3. Alguna vez en una Game Boy Advance de amigos más grandes que yo había jugado al Super Mario World, este, y diversas cosas, pero siempre lo había visto como, bueno, Mario, del mismo modo que uno ve dibujitos animados y separa a Mickey Mouse del resto del mundo. Unos inconscientemente separaba a Mario del resto del mundo de los juegos. Y Nintendo siempre estuvo muy presente en mi vida. Ni hablar de que de chico veía Pokémon. Ni hablar de que a los 12 años tuve la fortuna de que me hayan comprado una Nintendo DSi, la cual me hizo adentrarme más en ese mundo, con el Kirby's Quick Squad, con todos los Pokémon de esa generación, con el New Super Mario Bros. No llegué a jugar Zelda en ese momento, pero siempre estuvo esta idea de que Nintendo hacía juegos diferentes, al menos para mí, en mi vida. Y dentro de lo lúdico que son todos los juegos de Nintendo, y de la gran capacidad que tiene Nintendo para crear juegos, que son probablemente el mejor equipo de desarrollo en cuanto a lo que tiene que ver con lo jugable y lo táctil de los juegos, valga la redundancia. Es decir, que si uno tiene que subir una escalera, uno tiene que hacer una acción para subir esa escalera. Uno tiene que jugar subir esa escalera. Si uno tiene que poner una llave en una puerta, uno tiene que jugar a eso. Y Nintendo se preocupa especialmente de que vos estés jugando y no viendo una cinemática tras otra, o que el personaje salte de forma automática durante una animación. Es decir, Nintendo tiene un estudio detrás dedicado a lo que tiene que ver intrínsecamente con lo lúdico, lo jugable y lo divertido, y que un juego sea palpable, sea tangible y sea táctil, que vos puedas jugar ese juego.
Dentro de esta amalgama de cosas y este monstruo lúdico que Nintendo supone para la empresa, The Legend of Zelda es su forma de llevar a cabo sus más grandes y revolucionarias ideas. Por eso es que Zelda en cada generación destaca. Zelda para Nintendo no es más que un canal por el que ellos muestran sus mejores capacidades, las mejores capacidades del mejor equipo de desarrollo del mundo. Eso supone The Legend of Zelda. Por eso es una saga con tanto prestigio. A nivel jugable, a nivel historia, a nivel cultural. Zelda es la fábula del héroe. Zelda es el arquetipo. Zelda es lo que el Señor de los Anillos es a los libros, lo que, no sé, puede ser Juego de Tronos para las series. Es el épico medieval definitivo del videojuego, más allá de que puedan entrar en discusión de Elder Scrolls, etc. Realmente a nivel juego y toda esta amalgama de cosas que sabe hacer Nintendo, Zelda es su forma de llevar a cabo sus más grandes ambiciones. Había jugado a Zelda de Minish Cap hace un tiempo y lo volví a jugar hace poco con la compra de la Nintendo 3DS. Jugué a The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Después jugué a Link to the Past. Los de la DS no los jugué. Jugué a Ocarina of Time en la 3DS y jugué al Majora's Mask en la 3DS. El salto al 3D. ¿Qué puedo decir de... ¿Qué cosa puedo decir yo que no se haya dicho ya del mayor salto en la historia de los videojuegos, en la historia de la tecnología que tiene que ver con la animación y con plasmar algo a un plano virtual? Nadie sabía qué hacer con esta nueva tecnología. Es como si ahora de repente salieran juegos y saliera el primer juego y la tecnología necesaria para que salga el primer juego en 4 dimensiones. ¿Qué mierda hacemos con eso? ¿Cómo lo traspapelamos a un plano? ¿Cuáles son las nuevas capacidades de esta cuarta dimensión y cómo la manejamos? Lógicamente todos los primeros juegos terminaron siendo un desastre, aunque el primer juego es Super Mario 64 y yo no tengo que explicarles mucho más si saben un poco de historia de videojuegos. El salto a 3D fue catastrófico, pero nos dejó joyitas. En sí, la definición 3D de las grandes franquicias que ya venían siendo, como puede serlo Metroid, Mario, Zelda, entre ellos. Y con Zelda Ocarina of Time, considerado el mejor juego de la historia, el mejor juego de todos los tiempos, siendo un juego, eso, tan palpable, tan jugable, y siendo la fábula, el arquetipo del héroe. Es el héroe del tiempo. Link es el héroe del tiempo, es el link, justamente el enlace, la cadena que te une a vos con el mundo de Hyrule. Ocarina of Time poniendo la cabeza en el 98, aún habiendo jugado la versión de 3DS, o sea, yo sé que la versión de 3DS es inferior y que sale como 13 años después, pero aún habiendo jugado la versión de 3DS, poniendo la cabeza en el 1998, puedo entender por qué Zelda Ocarina of Time, sin haberlo vivido, fue en su momento y sigue siendo el mejor juego de todos los tiempos. La cantidad de cosas que puso en la mesa y cómo lo damos por sentado. Uno juega Ocarina of Time hoy en día y, claro, da por sentado un montón de cosas que tiene que hacer sin tener en cuenta que Zelda Ocarina of Time fue el primero en hacer todo eso. Un mundo enorme para ese entonces. A día de hoy cabalgar con Epona por la llanura de Hyrule es realmente vasto. Uno se puede sentir en un mundo, en un campo cabalgando con tu compañero. Viajar en el tiempo, ver a Link grande por primera vez, cómo está plagado de referencias culturales por donde vos lo mires, ya sea Jau Jau, ya sea la princesa Muto, ya sea Ganondorf y su malicia, ya sea cualquier misión secundaria, el rancho Lon Lon, está plagado de arquetipos por donde vos lo mires y es realmente hermoso jugar Ocarina of Time.
Bueno, yo no me esperaba que Zelda Majora's Mask fuera por una línea tan distinta, si bien sabía que, bueno, eh, esto de la luna, de las máscaras, del ciclo de los 3 días, pero no me esperaba encontrar con un producto que se saliera tanto del núcleo sobre el que giraba Ocarina of Time. Ocarina of Time fue el representante de toda esa generación, fue el líder indiscutido en decir vamos a aprovechar esta tecnología. Cuando salió no había juegos con mejores gráficos que ese. Majora's Mask sale recién 2 años después, reutilizando muchísimos de los assets, muchísimos de los gráficos y muchísimos de los modelos 3D de Ocarina of Time, y sin embargo se encarga tanto y de forma tan buena de contar una historia distinta en base a los mismos ejes pero con distinto ángulo, que lo vuelve tan estúpidamente interesante. Ocarina of Time tiene el vasto mundo que supone Hyrule, no solamente por una cuestión de aventura que te hace vivir, sino por la cuestión de ser la cabecilla en tecnología. Muchacho, podemos hacer un mundo enorme, podemos mostrar cuánto puede caminar la gente sobre esta llanura. Vamos a darle, vamos a hacer un mundo tan grande como podamos, vamos a poner un montón de gente en el epicentro de Hyrule, vamos a viajar al futuro y vamos a hacer que este mapa igual de grande tenga distintos elementos, que puedas acceder a distintas zonas, el último templo que te tiene que hacer chiquito, que después te tiene que hacer grande, cómo van jugando con todo eso, pero siempre con la idea de la tecnología y de mostrar que Nintendo era el líder. Queda un elemento y un resultado realmente fantástico. Majora's Mask es la secuela directa de Ocarina of Time, o sea, ocurre creo que inmediatamente después o 2 meses después de que termina Ocarina of Time, en lo que tiene que ver con la cronología del juego, y no se preocupa en lo más mínimo por mostrar ninguna ventaja tecnológica. A Majora's Mask no le importa que vos veas un mundo enorme, le importa que vos veas un mundo denso. Por donde vos vas, hay algo que te llama la atención. No existe más estar en el medio de la nada. Estás en el medio de Termina. Estás en el medio de un mundo constantemente vivo, que respira, que tiene sus horarios, que tiene su rutina, que tiene sus personajes. Eso sumado a todo el aura de tristeza y desesperación que rodea a Majora's Mask lo convierten en un producto y en un mundo realmente único. Hoy en día damos por hecho que en Red Dead Redemption 2, por ejemplo, la gente tiene sus horarios y vos podés seguirlos y van a trabajar, van a la taberna a emborracharse, se van a su casa a dormir. Y Majora's Mask hacía esto 18 años antes. Se alejaba un poco por mostrar el vasto mundo que podían hacer y se quería enfocar más en la cantidad de cosas en las que vos podías participar. Es realmente estúpida la cantidad de cosas en las que, bueno, sos partícipe, en la que podés tocar cosas del juego, en la que no estás viendo algo, constantemente estás al mando de Link y de todas sus acciones, de qué hace, de qué realiza. Fue realmente una gran sorpresa para mí jugar Majora's Mask en pleno 2026 y a mis 20 años pudiendo desentrañar un poco más lo que supuso para su entonces Majora's Mask y lo que supone para ahora, porque no hay ningún juego que se sienta como Majora's Mask, por más que podamos hablar una vez más de Dark Souls y de cómo tiene una agonía constante. La forma en que lo hace Majora's Mask desde un lado melancólico, sin tener que darte tantas vueltas, y desde el lado de nuevo de la fábula, del arquetipo. Poder hoy en día hablar de que Majora's Mask tiene una aura única, 26 años después de su lanzamiento, me parece realmente una locura. Todo este halo de tristeza y desesperanza que rodea a todos y cada uno de los personajes, hasta que de repente viene Link
a intentar hacer algo, a sabiendas de que eso no va a servir más que para desbloquear algo, para aprender una canción, para terminar una quest, que al día siguiente la gente va a estar igual de angustiada, igual de paranoica, igual de triste, porque sabe que en 3 días la luna va a caer y sus problemas siguen sin estar resueltos. Si todo esto te resulta una locura y nunca jugaste Majora's Mask, te tengo que explicar que sí, efectivamente es una locura. Majora's Mask se basa en que Link se va en busca de Navi, un hada que lo ayudó en Ocarina of Time, que fue su compañero durante todo el viaje, y que al final de Ocarina of Time, inexplicablemente, se va. Sencillamente se aleja de Link. Navi abandona a Link sin decir una sola palabra. Majora's Mask empieza con Link yendo a buscar a Navi a los bosques perdidos, y en el medio se termina encontrando con Skull Kid. Skull Kid resulta que los Skull Kids son una raza de niños que se perdieron en los bosques y nunca más pudieron salir de los bosques, y se convierten literalmente como en espantapájaros. Se ven como espantapájaros con cabeza de calavera y son niños. Son personajes muy simpáticos que ya estaban en Ocarina of Time, pero se cruza particularmente con uno que tiene una máscara muy peculiar. Luego de que este Skull Kid le roba su caballo, su yegua a Link, se termina yendo y escapando de Link, pero Link logra agarrarlo de las patas y lo termina arrastrando hacia el centro de un tronco por el que cae Link. Como Alicia en el País de las Maravillas, tal cual. Cuando Link cae a este pozo, se encuentra con que Skull Kid se deshizo de Epona, su yegua, y lo termina convirtiendo en un Deku. Los Deku son una raza de Legend of Zelda que son básicamente arbustitos. Son arbustitos, no hay mucho más que explicar. Termina convirtiendo a Link en un arbustito y cuando te querés dar cuenta estás en el centro de una torre. Cuando estás por salir de esta torre, te interrumpe un vendedor de máscaras que ya estaba en Ocarina of Time. Te dice que la máscara que lleva puesta ese niño se la robó a él. Y te ofrece que te puede devolver tu cuerpo a la normalidad a cambio de la máscara que le robó a Skull Kid. Vos salís de la torre con esta promesa, con este extraño, y resulta que estás en Ciudad Reloj. Tenés un ciclo de 3 días. La luna, que tiene una cara espantosa, cae y cae y cae. Cuando llegue el final del tercer día, la luna va a caer sobre Termina, sobre su gente, y el plan de Skull Kid de destruir todo porque sí, aparentemente, habrá concretado. Durante estos 3 días, la gente de Termina y de Ciudad Reloj tiene rutinas que va cumpliendo a lo largo del día. Dígase que la vieja de la tienda de bombas, a la 1 de la mañana del primer día, está al norte de la Ciudad Reloj y le roban el saco de bombas que venía trayendo. Si vos interrumpís el robo, vos al otro día podés comprar el saco de bombas que estaba llevando la señora, que básicamente te permite usar más bombas. Eso por dar un ejemplo. Ciudad Reloj es el centro de Termina. Para el norte tenés las montañas, para el oeste tenés el cañón, para el sur tenés el pantano y para el este tenés la bahía. Resulta que por todos lados por los que pasó Skull Kid hizo destrozos, le complicó la vida a la gente, robando los huevos de la mamá Sora, haciendo caer a Koume en el medio del bosque perdido, dejándola débil. Todos los personajes te hablan sobre cómo un niño enmascarado fue e hizo quilombito, y básicamente vos tenés la posibilidad de, como Link, ayudar a esta gente, pero una vez que se cumpla el ciclo de los 3 días, vos podés reiniciarlo, y es como vivir en la película de Memento.
nunca se termina de ir este aura de desesperación y mortalidad y urgencia que imprime Majora's Mask en cada uno de sus personajes. Cuando vos terminas su quest, dígase la misión y la forma de ayudarlos que tenés, cuando vos terminás de ayudar a alguien, no se puede de forma alguna retroceder en el tiempo y que esa persona esté con el problema resuelto. Constantemente estás volviendo al día número 1 y estás viendo a la gente desesperada y de nuevo con problemas por culpa de Skull Kid. Es más allá del problema que supone su figura en la torre del reloj, a la cual vos podés ir, pero no podés hacer nada en contra de él. Va más allá de qué mierda supone la máscara que lleva puesta. Es el miedo y desesperación constante que generaron cada uno de sus actos en el pueblo de Termina. Ahora, hablando claro y pronto, uno, y al menos yo me preguntaría, ¿cómo hizo Skull Kid para inmediatamente entrar a Termina y ocasionar tantos problemas en tan poco tiempo? Porque vos con el que vas y hablas, bueno, resulta que ya Skull Kid le arruinó la vida de algún modo. Mi interpretación sobre los hechos, algunos dicen que Link ya estaba muerto cuando llegó a Termina y que la representación esta de que cae por el árbol es como una forma, una especie de limbo en el que él se encuentra. Es sabido que hay una gran teoría sobre cómo Majora's Mask habla sobre las etapas del duelo. E incluso hace poco vi un video muy bueno de PSI Gaming que habla sobre la psicología de Majora's Mask y la psicología del héroe. Y sobre cómo se le recuerda a Link constantemente que está siendo un héroe olvidado, puesto que en Ocarina of Time en realidad el problema lo resuelve en el futuro y cuando vuelve al pasado todos sus triunfos y todo lo que logró matar a Ganon se termina por olvidar. Bueno, esto es exactamente lo que pasa cada vez que volvés en el tiempo y reiniciás el ciclo de los 3 días. Es exactamente lo que pasa. La gente se olvida de Link, no se acuerdan de vos. Cada vez que un guardia te ve salir de la ciudad, te interrumpe y te dice el mismo diálogo porque no puedes salir ahí afuera sin una espada y de repente te ven con la espada y te dejan salir. Cada vez que vos hablas con Tingle, el chabón que te vende los mapas, te dice el mismo diálogo y se sorprende cada vez que te ve. Entonces la gente se olvida de Link una vez más, y una vez más, y una vez más, y otra vez. Quiero citar a Sun Tzu en El arte de la guerra y mencionar algo con lo que constantemente releo de este libro, que dice lo siguiente: ver la victoria que todo el mundo ve no es excelente. Luchar y conquistar, y que todo bajo el cielo proclame tus méritos, no es excelente. Por lo tanto, no hace falta fuerza para levantar un plumón. No hace falta una vista aguda para ver el sol y la luna. No hace falta un oído atento para escuchar el sonido del trueno. En la antigüedad, el buen guerrero obtenía victorias fáciles. Por lo tanto, las victorias del buen guerrero no le daban fama de sabio, ni la categoría de valiente. El buen guerrero vencía sin cometer errores. No cometía errores porque sus victorias eran inevitables. Vencía a un enemigo ya derrotado. El buen guerrero determina en qué lugar no puede ser derrotado y no pierde la ocasión de vencer al enemigo. Por lo tanto, el estratega victorioso vence primero y después lucha. El estratega fracasado primero lucha y después busca la victoria. El buen estratega y los héroes de verdad no son aquellos que están en los libros de historia, no son aquellos que terminaron las guerras, no son aquellos que pusieron fin a los conflictos, son los que evitaron en un primer lugar que ocurran. Es decir, que a los verdaderos héroes no se los tiene en consideración en los libros de historia porque son anónimos, porque
evitaron sucesos históricos, porque evitaron guerras. Link es un héroe de esta estirpe. Al principio de cada uno de los ciclos de los 3 días, Link es olvidado nuevamente. Sigue siendo un héroe incógnito como lo es al final de Ocarina of Time. Sigue siendo el héroe que lucha desinteresadamente porque ninguno de sus méritos va a ser proclamado por más de 3 días, para luego ser olvidado por las mismas personas que salvó. Link está condenado al olvido en Majora's Mask y en Ocarina of Time. No está destinado a ser famoso, está destinado y obligado a cooperar de forma desinteresada. Mi interpretación sobre los hechos de Majora's Mask es que son una reimaginación no solo de Hyrule como ambiente, no solo de sus personas y de sus personajes, que bueno, el rancho Lon Lon vendría a ser el rancho Romani, ni hablar de que el Cabo Sora vendría a ser, bueno, la Gran Bahía, ni hablar de que los Deku no tienen una región, pero en Ocarina of Time, y sí en Majora's Mask, y eso es otra cosa de la que quería hablar. Siento que hace poco yo conocí las montañas, hace poco yo conocí la cordillera y tuve la oportunidad de escalar una montaña, de estar en el medio de un bosque. Y realmente me fui con una idea muchísimo más distinta y muchísimo más clara de qué es subir una montaña, qué es estar en el medio de un bosque. Yo antes de este viaje del que les cuento, no podía concebir la idea de cómo era estar en una montaña, de cómo era estar en un bosque. Yo volví de ese viaje sabiendo cómo era y cómo se sentía y cómo es vivir una montaña y un bosque. Yo, después de Majora's Mask, siento que conozco muchísimo más la cultura Goron. Después de Majora's Mask, siento que conozco muchísimo más la cultura Sora. Siento que conozco finalmente la cultura Deku. Y me voy de Termina, una vez habiendo terminado el juego, me voy de la tierra de Termina sabiendo qué es vivir en Termina, qué es Ikana y por qué este desierto de desolación está abandonado hace tantísimo tiempo por la humanidad. ¿Qué es estar en un cementerio con Dampé? Majora's Mask aprendió de Ocarina of Time y de cada uno de los ambientes que hizo y dijo: muchacho, nosotros no vamos a ser un mundo grande, vamos a ser un mundo pequeño, pero que vayas al lugar, que vayas, valga la pena. Yo no estoy diciendo que Majora's Mask sea mejor que Ocarina, estoy diciendo que es más denso y en cierto punto más interesante, pero es obvio que Majora's Mask se para sobre los hombros de Ocarina para poder hacer todo lo que hace. Entonces, habiendo aclarado esto, a mí me gusta más Majora's Mask. Vayas a donde vayas, se tiene una idea mucho más clara de en dónde estás y qué significa estar donde estás. Entonces, realmente se siente muchísimo más como un viaje. Yo me quedo muchísimo más con las fábulas y las anécdotas de Majora's Mask, no solamente por haberlas vivido 30 veces, sino por lo densa que es la experiencia dentro de Termina. Ahora, la gente suele decir que Termina es una reimaginación de Hyrule en la mente retorcida y dañada de Skull Kid. Y sin embargo, yo lo considero eso mismo, pero no solamente por una cuestión estética, sino también por una cuestión de cómo funciona todo y qué vivís en cada lugar. Es como si Skull Kid hubiera reimaginado ese hecho. Wow, Link viajó en el tiempo y todos se olvidaron de él. ¿Cómo recreo esto? Y lo recreó con el ciclo de los 3 días. En el rancho Romani, dígase, en el rancho Lon Lon, en Ocarina of Time, estaba pasando algo malo, había un problema, había alguien malo que estaba reinando, que es el socio de Talon.
y es el que le roba la granja, en Ocarina of Time no sé qué, después de que vos le ganas una carrera, desbloqueas Epona y Talon vuelve a tener su rancho. Bueno, eh, Skull Kid es como que reimagina esto y dice, el problema en realidad que está pasando en el rancho, que esta vez es el rancho Romani, el problema que está pasando en el rancho es que a la noche del primer día invaden los alienígenas, es decir, invaden los fantasmas, y si ayudas a Romani, eh, desbloqueas a Epona. Hay una invasión, se repiten los sucesos, se cambian los personajes, se cambian los tiempos, pero la fábula sigue siendo la misma. Esto, y ahora no se me ocurren muchísimos más ejemplos, pero bueno, ni hablar de los paralelismos entre eh, Darmani y Darunia, ni hablar sobre cómo Skull Kid añade espejismos y cómo añade distintas cosas de su mente, como puede serlo, bueno, el propio reino Deku, pero la cantidad de fábulas, historias que se van repitiendo a lo largo de todo esto, de todo el juego, es realmente como si Skull Kid, en su desesperación de su soledad, hubiera reimaginado Hyrule de una forma en que él está presente. Y acá vuelvo a la idea de cómo Skull Kid pudo hacer tanto bardo y tanto quilombo en tan poco tiempo. Es que él hizo una tierra en la que él reina y en la que él ya hizo toda esa maldad generada. Realmente Majora's Mask fue una sorpresa muy linda, muy enorme para mí. Y no se me ocurre qué más puedo decir que aporte. ¿Por qué digo que Majora's Mask cambió mi relación con la luna? En el medio de que yo estaba jugando Majora's Mask, una vez con mi pareja y mi cuñado agarré la ruta y era justo un día de luna llena. Estaba yendo para el cumpleaños de mi mamá. Y la luna que se situaba por sobre la ruta, mientras nosotros hablábamos de, bueno, la vida, sobre problemas, sentía cómo la luna nos miraba por encima de la ruta, tan clara frente al auto, justo sobre nosotros. Vos levantabas la cabeza y la veías. Cómo en su completitud y en su redondez nos mira casi que acercándose como en Majora's Mask. Cómo nos preocupamos por todas estas cosas tan efímeras. Cómo vivimos angustiados con problemas sin solucionar. Cómo vivimos casi que en un ciclo, como en Termina. Cómo se nos burla desde arriba. Como si para ella fuéramos una especie de hormigas o de seres inferiores que no tienen importancia alguna en el cosmos ni en su propia vida. Entrar de nuevo a Termina después de esta reflexión es fuerte, ya que te encontrás con que los problemas que tiene la gente de Termina no son distintos a los que tenemos nosotros en nuestra diaria. Y no lo estoy pensando como algo negativo, lo estoy pensando como algo de hecho irónico y chistoso, porque de repente vemos The Legend of Zelda tan caricaturesco, y cuando veo la luna después de haber jugado Majora's Mask, pienso en que esa risa burlona que tiene Skull Kid se repite de alguna manera en nuestro satélite y nos hace entender que no somos nada y que aún así estamos acá pasando el tiempo sin saber bien por qué. Consciente de nuestra propia mortalidad, consciente de que de algún modo sí, la luna va a caer en algún momento de una forma metafórica y nada de lo que estamos haciendo acá realmente importa, y sin embargo tan valioso se nos hace la vida
que fuera de todo el cosmos y sus eones que tiene de antigüedad, lo único que nos importa a nosotros dentro de nuestra términa es hacer lo que más podamos dentro de nuestros 3 días. Muchas gracias.